hay una característica de la carta a los romanos, y es que esta carta es pura doctrina. Del capítulo 1 al capítulo 11 es doctrina tras doctrina, postulado tras postulado, enseñanza tras enseñanza, fundamento tras fundamento. Pero a partir del capítulo 12, es decir, 12, 13, 14, 15 y 16, la carta en estos últimos 11 capítulos pasa de la teoría, que no es mala, la teoría es el fundamento, pasa de la teoría a la práctica. Cuando estudiemos la carta, nos vamos a dar cuenta que hasta el capítulo 11 es doctrina, y a partir del versículo 12, Pablo empieza a hablar de la práctica del evangelio, es decir, de cómo llevar esta teoría a la práctica. ¿Ok? Esta carta no tiene regaños. ¿Se acuerdan de una carta que Pablo regañó bastante? La carta a los Gálatas, ¿se acuerdan? Oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos. Parece que han caído de la gracia, parece que he trabajado en vano con vosotros. Estoy maravillado de cuán rápido os habéis apartado en pos de otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay alguno entre vosotros que os perturba. La carta a los Gálatas, ya lo analizamos hace unos meses atrás, fue una carta dura de un apóstol Pablo, desatando su enojo, su indignación, porque los Gálatas habían recibido el consejo. Déjenme conectar la computadora que se me está descargando. Habían recibido el consejo de falsos profetas que estaban metiendo allí un evangelio contaminado, un evangelio que no era el evangelio cristiano, el evangelio cristocéntrico. Un segundo, por favor. Ok. Entonces, así que en esta carta el apóstol Pablo no se dedica a regañar a nadie. Parece que la iglesia de Roma era una iglesia donde la gente andaba medianamente, aceptablemente derechita. Tampoco se corrigen problemas doctrinales ni morales como la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios, wow. Primero a los Corintios es una carta donde las cosas que se veían en la iglesia de Corintios eran realmente terribles. Había profundas disfuncionalidades espirituales dentro de esa iglesia, y Pablo las aborda con una autoridad y con una dureza tremenda, porque no se podía entender que entre cristianos se vieran las cosas que ahí se estaban viendo. Así que esta carta, en ese sentido, es una carta muy distinta a Gálatas o a Corintios, por ejemplo. Para ir terminando, podríamos decir que fíjense, vamos a estudiar temas importantes durante este estudio bíblico. Por ejemplo, la carta a los Gálatas nos presenta principios de liderazgo espiritual. Nos muestra la ira de Dios en contra de la humanidad pecadora. La carta a los Romanos nos habla de los principios del juicio divino. Nos habla de la universalidad del pecado. Vamos a aprender sobre una exposición y defensa de la justificación solamente por la fe, que es el centro del mensaje. Vamos a aprender a través de la carta a los Romanos los principios de la seguridad de la salvación. Vamos a conocer cómo se transfirió el pecado desde Adán al resto de la humanidad. Vamos a hablar acerca de la santidad o la santificación. Vamos a hablar acerca de la elección soberana. Vamos a hablar del plan de Dios para Israel.
yo quiero hacer aquí un paréntesis breve. En los temas, entre los temas en los cuales hay divergencias entre los teólogos, es decir, los teólogos vienen por aquí por un mismo canal, por un mismo canal, por un mismo canal, y hay un momento en que hacen ¡guap! Y se separan. Uno de los temas donde se separan, a pesar de que están unidos en otros temas, es en el tema de Israel. Es decir, hay teólogos que consideran que la relación que tuvo Dios con Israel terminó cuando Cristo instituyó la iglesia. Y que la nación de Israel, el pueblo de Israel, pasó a ser una nación como cualquier otra. Y que el Israel espiritual es la iglesia, y por lo tanto ya Dios no tiene una relación especial con el pueblo de Israel. Hay teólogos muy serios y muy respetados. Ustedes se llevarían una sorpresa de muchos teólogos y predicadores que quizás ustedes conocen y respetan, que tienen esa posición. Pero hay otros que piensan que Israel ha sido, es y seguirá siendo el pueblo de Dios. Hago un comercial en este momento. En mi canal de YouTube, hace varios años, pero ahí está en el canal de YouTube, hay una predicación que se llama Pasado, Presente y Futuro de Israel. La prediqué en la primera iglesia bautista de Maracaibo. Búsquenla si la quieren ver. Dura como 1 hora y pico y nos habla acerca del pasado, el presente, el futuro de Israel. Entonces, el libro de Romanos, la carta a los Romanos, dedica el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 a hablarnos de Israel. Y ahí vamos a ver el tema de Israel como parte del plan de Dios. Ya cuando terminemos con el capítulo 11, entramos a la parte práctica y ahí vamos a hablar de los dones espirituales, de la piedad práctica. Vamos a hablar de un capítulo súper polémico para venezolanos y para cubanos. Nos va a costar mucho este capítulo porque es el famoso capítulo de Romanos 13. El capítulo de Romanos 13 ha sido usado por los activistas evangélicos que quieren hacer de su función evangélica una función contraria al gobierno y utilizan el evangelio como una excusa para rebelarse contra el gobierno, pero también Romanos 13 es usado por algunos evangélicos que son pro dictaduras y pro regímenes que violentan los derechos humanos, y entonces se agarran de Romanos 13 para decir que hay que estar sujeto a toda autoridad. O sea, los dos extremos. Gente que ignora Romanos 13, que ignora los principios bíblicos en relación a la autoridad impuesta por Dios, pero otros que, basados en eso, abusan y pretenden decir y enseñar que nosotros como cristianos estoicamente tenemos que ser víctimas pasivas y silentes de gobiernos dictatoriales. Vamos a hablar de eso cuando llegue su momento. Y al final estaremos hablando de los principios de la libertad cristiana, es decir, cómo un cristiano puede centrarse y saber que no está atado a la ley, que ya no está amarrado por la ley, pero que eso no significa libertinaje para hacer lo que quiera hacer. Entonces vamos a conseguir el punto de intermedio entre lo que significa ser un esclavo de Cristo, pero al mismo tiempo ser libres en Cristo. Bien, hermano, esa es básicamente una introducción a la carta a los romanos. Yo sé que este contenido, sobre todo la clase de hoy, quizás no ha sido muy atractiva, quizás ha sido un poquito pesada por su parte teórica. Cuando entremos ya en materia, podremos ser quizás más dinámicos y sentirnos más conectados con el conocimiento impartido, pero es importante estudiar estas cosas si queremos hacer un estudio más profundo de la Biblia. Si lo que le queremos es pasar por encima y darle unos brochazos
a la palabra de Dios, esto de verdad que es innecesario. Pero si nos queremos meter un poquito, ¿verdad? Con el agua hasta las rodillas, quizás hasta la cintura, a veces hay que ahondar en estos detalles de tipo histórico, de tipo teológico, para poder conocer el contexto.